Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. 9 de marzo de 1900. La gracia es como el sol. Encontrándome un poco turbada por una cosa que no es necesario decir aquí, mi mente quería andar vagando para cerciorarse sobre mi turbación y así quedar en paz. Pero el bendito Jesús, queriendo contradecir mi querer, me impedía que yo pudiera ver lo que quería. Y como yo insistía en querer ver, me ha dicho: ¿por qué quieres ir vagando? ¿No sabes tú que quien sale de mi voluntad sale de la luz y se confina en las tinieblas? Y queriéndome casi distraer de lo que yo quería, me ha transportado fuera de mí misma y cambiando tema ha agregado: mira un poco cómo me son ingratos los hombres. Así como la luz del sol llena toda la tierra desde un punto al otro, de modo que no hay tierra que no goce el beneficio de su luz, ni hay persona que pueda lamentarse de estar privada de sus benéficos influjos. Tan es verdad que el sol, invistiendo a todo el universo para poder dar luz a todos, lo toma como en su mano. Solo puede lamentarse de no gozar de su luz quien, huyendo de su mano, va a esconderse en lugares tenebrosos. Sin embargo, el sol continúa su caritativo oficio, no deja de enviarle algún rayo de luz de entre sus dedos. Así mi gracia es una imagen del sol, que por todas partes inunda a las gentes, pobres y ricos, ignorantes y doctos, cristianos e infieles. Ninguno puede decir que está privado de ella, porque la luz de la verdad y el influjo de mi gracia llena la tierra, más que el sol en su pleno mediodía. Pero cuál no es mi pena al ver a las gentes que, cruzando esta luz a ojos cerrados y afrontando mi gracia con el torrente pestífero de sus iniquidades, se desvían de esta luz y voluntariamente viven en lugares tenebrosos en medio de crueles enemigos. Ellas están expuestas a 1000 peligros, porque, no teniendo luz, no pueden conocer claramente si se encuentran en medio de amigos o de enemigos, ni huir de los peligros que los rodean. Ah, si el sol tuviera razón y los hombres pudieran hacerla esta afrenta a su luz, y que algunos, llegando a tal ingratitud, que para despreciar y no ver su resplandor se arrancarán los ojos y así quedan más seguros de vivir en las tinieblas, ay, el sol, en vez de mandar luz, mandaría lamentos y lágrimas de dolor, hasta trastornar toda la naturaleza. No obstante, lo que los hombres tendrían horror de hacer a la luz natural, llegan a tal exceso de afrontar de ese modo a mi gracia. Pero mi gracia, siempre benigna con ellos, en medio de las mismas tinieblas y de la locura de su ceguera, manda siempre resplandores de luz, porque mi gracia jamás deja a ninguno, sino que el hombre voluntariamente se sale de ella, y la gracia, no teniéndolo en sí, trata de seguirlo con el fulgor de su luz. Mientras esto decía, el dulce Jesús estaba extremadamente afligido, y yo hacía cuanto más podía para consolarlo, pidiéndole que derramara en mí sus amarguras, y él ha agregado: compadéceme si te soy causa de aflicción, porque de vez en cuando siento toda la necesidad de desahogar en palabras con mis almas dilectas mi dolor sobre la ingratitud de los hombres, para mover sus corazones a repararme en tantos excesos y a compasión de los mismos hombres. Y yo: Señor, lo que quisiera es que no me evitaras participar en tus penas, y queriendo yo decir más, ha desaparecido y he regresado en mí misma. 10 de marzo de 1900. Efectos del sufrimiento. Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, veía a mi amado Jesús como niño, con una lanza en la mano, en actitud de quererme traspasar el corazón, y como le había dicho una cosa al confesor, Jesús, queriéndome reprender, me ha dicho: tú quieres alejar el sufrir, y yo quiero que comiences una nueva vida de sufrimiento y de obediencia. Y mientras esto decía, me ha traspasado el corazón con la lanza, y después ha agregado: así como el fuego arde según la leña que se le pone, y así tiene mayor actividad en quemar y consumir los objetos que se arrojan en él, y por cuanto mayor es el fuego, otro tanto es mayor el calor y la luz que contiene, así el sufrimiento y la obediencia, por cuanto es mayor, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material, y la obediencia, como a blanda cera, le da la forma que quiere. 11 de marzo de 1900. Encuentro con un alma del purgatorio.
Continúa casi siempre lo mismo. Esta mañana veía al buen Jesús más afligido que de costumbre, amenazando con una mortandad de gente, y veía en ciertos lugares que muchos morían. Después he pasado por el purgatorio y, reconociendo una amiga difunta, le preguntaba varias cosas sobre mi estado, especialmente si es voluntad de Dios este estado, si es verdad que es Jesús el que viene o bien el demonio, porque le decía: como tú te encuentras delante de la verdad y conoces con claridad las cosas sin que te puedas engañar, puedes decirme la verdad acerca de mis circunstancias. Y ella me ha dicho: no temas, tu estado es voluntad de Dios, y Jesús te ama mucho, por eso se manifiesta a ti. Y yo, diciéndole algunas de mis dudas, le he pedido que viera ante la luz de la verdad si eran verdaderas o falsas, y me hiciera la caridad de venírmelo a decir, y que si esto hacía, yo en recompensa le mandaría celebrar una misa en sufragio, y ella ha agregado: si lo quiere el Señor, porque nosotros estamos tan inmersos en Dios que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre Él. Nosotros habitamos en Dios, como una persona que habitara en otro cuerpo, que tanto puede pensar, hablar, ver, obrar, caminar, por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera. Porque nosotros no es como en vosotros que tenéis el libre albedrío, la propia voluntad. Para nosotros toda voluntad ha terminado. Nuestra voluntad es solo la voluntad de Dios. De ella vivimos, en ella encontramos todo nuestro contento, y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. Y mostrando un contento indecible por esta voluntad de Dios, nos hemos separado. 14 de marzo de 1900. Modo para atraer a las almas al catolicismo. Habiéndome dado el confesor la obediencia de pedirle al Señor que me manifestara el modo cómo hacer para atraer a las almas al catolicismo y para quitar tanta incredulidad, yo se lo he pedido varios días y el Señor no se dignaba manifestarse sobre este punto. Finalmente, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, transportada dentro de un jardín que me parecía que fuera el jardín de la iglesia, y ahí estaban muchos sacerdotes y otras dignidades que discutían sobre este tema. Y mientras discutían, salía un perro de desmesurado tamaño y fuerza, y la mayor parte de esas personas quedaban tan asustados y debilitados que llegaban a hacerse morder por aquella bestia, y después se retiraban como cobardes de la empresa. Aquel perro enfurecido no tenía fuerza de morder a aquellos que tenían como centro a Jesús, en el propio corazón, que por lo tanto venía a formar el centro de todas sus acciones, pensamientos y deseos. Ah, sí, Jesús formaba el sello de estas personas, y aquella bestia quedaba tan débil que no tenía fuerza ni siquiera de respirar. Ahora, mientras discutían, yo oí a Jesús que desde atrás de mi espalda decía: todas las demás sociedades conocen quién pertenece a su partido, solo mi iglesia no conoce quiénes son sus hijos. El primer paso es conocer quiénes son aquellos que le pertenecen, y a estos los podéis conocer al establecer un día una reunión en la que invitaréis a los que son católicos a que vayan al lugar destinado para tal reunión. Y ahí, con la ayuda de los católicos seglares, establecer lo que conviene hacer. El segundo paso es obligar a la confesión a aquellos católicos que intervengan en esto, pues esta es la cosa principal que renueva al hombre y forma a los verdaderos católicos. Y esto no solo a aquellos que se encuentren presentes, sino obligar a los que son patrones a que obliguen a sus súbditos a la confesión, y si no lo logran por las buenas, aún con despedirlos de su servicio. Cuando cada sacerdote haya formado el cuerpo de sus católicos, entonces podrán encaminarse a otros pasos superiores, porque al reconocer la oportunidad del tiempo, cómo meterse en los partidos y la prudencia en exponerse, es como la poda a los árboles, que hace producir frutos grandes y maduros. Pero si el árbol no es podado, produce, sí, un bello conjunto de follaje y de flores, pero apenas cae una helada, sopla un viento, no teniendo el árbol humor suficiente y fuerza para sostener tantas flores para cambiarlas en frutos, las flores se caen y el árbol queda desnudo. Así suceden las cosas de religión. Primero debéis formaros un conveniente cuerpo de católicos para poder hacer frente a los otros partidos, y después podéis llegar a introduciros en los otros partidos para formar uno solo. Dicho esto, no lo he oído más, y sin ni siquiera haberlo encontrado en mí misma. ¿Quién puede decir mi pena por no haber visto al bendito Jesús durante todo el día y las lágrimas que tuve que derramar?